Ha sido una jornada de mucha discusión política, sobre todo en el Parlamento. Desde ayer, con esta discusión, sobre todo en la Cámara de Diputados, si hay que colocarle o no multa a los chilenos que no concurran a votar. El proyecto se fue al Senado sin ningún tipo de multa. Hay un problema ahí entre el Ejecutivo. Amenazan a algunos parlamentarios con atrincherarse con el oficialismo. En fin, hay mucho que conversar. Vamos de inmediato a abordar este tema y para eso tomamos contacto con Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana, vicepresidente además de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Davor? Muy buenas noches. Aquí aterrizando recién en Concepción. Aquí acabo de llegar, así que En la región desde de, Concepción estamos conversando. en el Biobío. Bueno, y reflexionó en el Así avión, ¿o es. no? ¿Por qué se enredó todo ahí en la Cámara de Diputados? Yo sé que usted votó a favor de poner la multa, pero está todo enredado allí, pues. Bueno, el diablo metió la cola, dicen, Ya. para decirlo de alguna forma, porque la verdad es que se supone que había un acuerdo, se supone que esto iba a tener un amplio apoyo en la Cámara, y la verdad es que lo que pasó ayer fue bastante sorpresivo, lo quiero decir con todas sus letras. Fue sorpresivo porque se suponía que esto estaba concordado en que en el Senado se iba a avanzar en el tema, ¿no es cierto?, de poner restricciones a la votación de extranjeros y mientras en la Cámara se avanzaba con un proyecto paralelo que el voto obligatorio lo dejaba a firme y además, ¿no es cierto?, la multa a ese voto obligatorio si alguien no asistía a votar. Pero las cosas de manera muy repentina se enredaron, faltaron 2 votos finalmente para aprobar esa multa, se Sí. necesitaban 77 votos para alcanzar la mayoría y yo creo que esto hay que corregirlo. O sea, yo creo que no hay conciencia, Davor, y permíteme decirlo porque esto lo creo firmemente, no hay conciencia de que lo que se está haciendo al tener un voto obligatorio pero sin multa es convertirlo en un voto voluntario y eso es volver a la práctica del clientelismo político que creo que le ha hecho un daño enorme al proceso y al sistema democrático. Y yo creo que no hay conciencia, quiero agregar esto también porque lo quiero poner en discusión. Al final, cuando tú tienes hoy día en este marco un voto voluntario, tú estás dejando también que en varios lugares del país, en donde hoy día el crimen organizado campea, va a dejar en manos del crimen organizado la entrega de canastas familiares, de premios para el bingo, de las 11 de Navidad y la cooptación por parte del crimen organizado de áreas del territorio y de votantes. Yo creo que no hay conciencia de eso. Y esto que yo estoy diciendo, que puede parecer para algunos alarmista o exagerado, perdón si esto ya lo vivió otros países de América Latina, como Colombia con el crimen organizado. Ya. Entonces, yo espero que de verdad corrijamos esto porque me parece de una falta de sensatez política de verdad demasiado grande. Ya, ¿y a quién le faltó sensatez política? Porque hoy día he escuchado a algunos parlamentarios del Frente Amplio que eran bien duros con el presidente de la Cámara, con el diputado Castro, que es compañero de banco suyo ahí en la testera. Además, decían que le faltó madurez, que no supo consensuar el debate. ¿Usted cree que él fue el gran responsable de que se cayera esto finalmente? O sea, al final del día, cada uno de nosotros tiene un voto y ese voto es lo que marca, ¿no es cierto?, la construcción de una mayoría, en este caso de 77 votos. Por tanto, quienes votamos a favor de esto, no faltamos a esa madurez. Obviamente que el proceso, si se refieren al proceso, creo que hay que hacerlo de mucho mejor manera y estas conversaciones no pueden ser conversaciones encapsuladas. Y yo quiero transparentar acá que al final del día, al parecer sí había un acuerdo, pero ese acuerdo no alcanzó a llegar a la Cámara y en esa duda algunos se abstuvieron. Una mayoría importante también se abstuvo. Entonces, estas cosas hay que conversarlas de manera mucho más amplia, no entre 4 paredes y meter más actores que tengan capacidad de conducción política también para llevar adelante este proceso. Yo creo que esto se va a resolver, es necesario resolverlo, tiene que haber un voto obligatorio, tiene que haber una sanción y obviamente en paralelo se va a discutir la cuestión de los extranjeros porque efectivamente ahí el gobierno tiene un punto, esto también hay que decirlo. Chile es el único país donde en general, o de los muy pocos países en el mundo, en que los extranjeros eligen no solo parlamentarios, sino que también al Presidente. presidente de la República. Ya, diputado, y ahora que usted está tan cerca del oficialismo, no es del oficialismo, pero lo vemos ahí activamente en la campaña, Janet Jara, ¿ha entendido mejor por qué tiene una reflexión distinta a la suya los militantes del PC, del Frente Amplio, que decidieron votar en contra de esto de colocar la multa? No, y yo hoy día hablé y lo he dicho con toda transparencia, nosotros creemos en la necesidad del voto obligatorio, lo he dicho no solo en lo personal, también lo hablé desde el comando, porque en esto hay que avanzar, o sea, Chile no puede retroceder al clientelismo político, Davor, si esto nosotros ya lo vivimos
con alcaldes, ¿no es cierto?, que estaban ligados al narcotráfico, que al final tenían una potencia electoral al interior de los partidos. Estoy hablando, ¿no es cierto?, de un alcalde de la región metropolitana que incluso estuvo El alcalde detenido por este Aguilera, tipo claro. de hechos, el alcalde Aguilera. Entonces, ¿cómo vamos a ser tan inconscientes en no darnos cuenta que finalmente este voto clientelar, que en lo que se transformó el voto voluntario, daña a la democracia? Y el voto obligatorio, obviamente que no todo el mundo le gusta ir a votar, pero los sectores medios, los sectores que pagan las cuentas, los sectores que pagan el crédito hipotecario, finalmente expresan una posición en el voto y obviamente que han centrado la discusión del país. Eso pasó en los dos procesos, por ejemplo, constitucionales o constituyentes que vivimos en el pasado, ¿no es cierto?, el año 2022 y 2023. Entonces yo valoro eso, que la Ya. gente que paga las cuentas obviamente pueda tener una opinión política que decir y no solo quedar atados a quienes son parte de los que reciben las medallas, el premio del bingo o las tortas que andan repartiendo a diestra y siniestra hoy día varios en Ya. distintos lugares de Diputado, Chile. pero usted es de los que ve que el 16 de noviembre, porque esto estamos legislando más para esta elección, que quedan un par de semanas, ¿no? Más poquito más de 2 meses, que ya le voy a preguntar por aquello cómo queda la imagen de la Así política es. con todo eso. ¿Usted ve que hay mucha gente que pone el cálculo electoral sobre la mesa? Porque muchos analistas dicen que cuando el voto es obligatorio en nuestro país, y más si hay algo pecuniario, una multa, gana la derecha, que así lo muestra la correlación que ha habido cuando hay voto obligatorio, principalmente en lo que fue en los procesos constitucionales. O sea, yo creo que ahí eso lo han dicho los analistas, pero yo quiero poner el foco en otro punto de vista. Creo que si retrocedemos al voto voluntario, con las situaciones que yo he descrito, pierde Chile, pierde el país. Entonces, esa es la decisión que un dirigente político tiene que tomar, pensando en el bien de Chile, no, ¿no es cierto?, en mi ventaja comparativa en un momento de la historia o electoral. O sea, yo en esto creo que la política, y yo por lo menos mi rol desde la mesa de la Cámara, es pensar en el bien de Chile. Y yo llamo a mis colegas a que pensemos en el bien de Chile, no hagamos cálculos si hoy día nos conviene o no nos conviene. Resolvamos esto por el bien de la democracia y yo creo que la gente al final lo que está esperando de nosotros es que tomemos decisiones por el bien del país. Ya. Y en torno a este tema, ¿cómo evalúa la gestión o las negociaciones que eventualmente hizo la ministra Lobo, la ministra secretaria general de la presidencia? Porque ella al parecer era la mandatada desde la moneda para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, es lo que ha trascendido por lo menos en las informaciones. ¿Usted la evalúa bien o se equivocó? Ella quizás sembró muchas expectativas. Yo creo que debió abrir algo más la conversación, no hacerla tan cerrada. No quiero que aquí ser infidente, Davor, pero yo creo que faltó eso. Yo Pero lo se critica la comenté hoy día cocina con la también de gente de las repente, po. Express. Cuando las cosas son muy cerradas, se critica la cocina. No, no, por eso te digo, yo estoy diciendo que no debió ser tan cerrado, que esto Ya. debió ser a ver, un poco más abierto y que, por ejemplo, los vicepresidentes de la Cámara también hubiésemos tenido un rol en esta situación, hubiésemos tenido un rol. Yo creo que eso faltó porque uno también tiene una capacidad de conducción política, pero cuando no te hacen parte de este proceso de negociación, entonces también tú de repente te encuentras con la sorpresa que nos encontramos ayer. Si ayer en la Cámara estaba presente la ministra de Sexpress, estaba junto al subsecretario de la Sexpress, ¿no es cierto? Y pocos minutos antes de votar salen de la sala. Y eso causó una sorpresa, incertidumbre entre varios. Y finalmente una votación que se suponía que estaban los votos, finalmente le faltaron 2 votos para aprobarse. Entonces, yo creo que la ministra hizo su mejor esfuerzo, pero creo que esto se puede hacer mejor y yo de verdad tengo la convicción, estuve en el Senado hoy día, de que esto se va a resolver, porque mira a lo que entramos al final. Entonces, en el Senado, como esto se cayó en la Cámara de Diputados, no han seguido con las sesiones, no han continuado con las comisiones, los parlamentarios están diciendo que no le van a aprobar los proyectos, ¿no es cierto?, en las comisiones al gobierno. Yo llamaría a todos que actuemos con altura de miras, no nos estemos, ¿no es cierto?, poniendo este tipo de trabas unos con otros y finalmente pensemos en el bien de Chile, en fortalecer nuestra democracia y en tener un voto obligatorio que le ha dado estabilidad al país y obviamente con una sanción. Si no tiene sanción el voto obligatorio, en los hechos es un voto, ¿no es cierto?, voluntario. Ya, pero ¿cómo vemos o dónde vemos la salida para todo este problema? Porque claro, hay mucho de lo que usted dice que los jefes de bancada ya han anunciado que está negada la sal y el agua por lo menos en estos días para el oficialismo con cualquier proyecto y Sí, que quieran impulsar. Sé que eso afecta al clima político,
pero ¿se puede destrabar esto? ¿Quién tiene la llave de Sí, este proceso? hoy día la llave está en el Senado y en el propio Poder Ejecutivo. Si hoy día lo que tienen que hacer es conversen las cosas que por separado íbamos a hacer. En la Cámara de Diputados se discutía el proyecto, ¿no es cierto?, Sí. que sancionaba en el voto obligatorio a los chilenos que no iban a votar y se dejaba sin sanción a los extranjeros. Pero en el Senado al mismo tiempo se estudiaba y se iba a aprobar una modificación constitucional para que fuesen los extranjeros que cumpliesen ciertos requisitos 10 simplemente años, pudiesen claro. votar. ¿Te fijas? Y eso se iba a hacer en el Senado. Entonces, si teníamos ese acuerdo previo, yo simplemente espero que esas cosas ahora se ratifiquen en el Senado, lleguen a la Cámara de Diputados, lo ratifiquemos y obviamente resolvamos esta situación para la elección del 16 de noviembre y luego, ¿no es cierto?, probablemente para la segunda vuelta presidencial que también vamos a tener. Ya, pero ¿usted esperaría que intervenga en esto directamente el presidente Boric para tratar de cuadrar al oficialismo que tiene hartos votos, finalmente? O sea, la verdad es que ayer con gente que se ausentó, si llegasen los tres que estuvieron ausentes desde el propio sector de la oposición, esto se hubiese aprobado. O si Ahora, no se yo lo hubieran que abstenido espero es los que el DC, po. oficial... Porque acuérdese que el diputado Cifuente, Perdón. el diputado Cifuente, que es de la ADC igual que usted, se abstuvo. Si se hubiera Sí, cuadrado con el a favor, quizás hubieran llegado sí. más cerca de las mayorías. O sea, hubiese faltado un voto, pero Alberto Ya. Undurraga, Karen ¿Usted? Medina y yo que estaba presente votamos a favor. Y la explicación que da el diputado Cifuentes es que le dijeron que había un acuerdo que nunca llegó. Por eso esperó y se abstuvo. Pero eso no es lo determinante para el rechazo de un proyecto que ayer se esperaba que iba a tener 100 votos a lo menos de aprobación y la bancada, por ejemplo, completa del Partido Socialista se abstuvo y esa abstención se suma al rechazo. Entonces no es la acción de Cifuentes la que fue determinante en esto. A mí me parece que faltó pericia política, faltó más capacidad negociadora y abrir esa negociación. Si entre cuatro paredes y entre pocas personas esta cuestión no funciona, que es lo mismo que le pasó al gobierno cuando quiso hacer su reforma política. ¿Te acuerdas lo del el umbral del 5%, Sí. etcétera? Claro, el gobierno la hace con un par de senadores y obviamente que no abre la discusión política al resto de los partidos, al resto de las fuerzas políticas y eso traba una situación o una solución. Yo no sé cómo no se aprende de los errores del pasado y se vuelven a repetir una vez más, por ejemplo, en esta situación. ¿Cuáles son los plazos de todo esto? Porque claro, ahora se va al Senado, se está pidiendo que se reponga esto de la multa, que iría entre 34.000 y 206.000 pesos, pero vienen las fiestas patrias y luego ya estamos enrielados en la elección. Muchos de ustedes, los parlamentarios, van a la reelección también y me imagino que tienen otras prioridades a partir de los días post al 18. O sea, yo quiero decirte algo, Davor, con toda franqueza. A mí participar de un proceso, que ya estoy inscrito como candidato, pero pienso adelante, en un proceso en que el voto vuelva a ser voluntario, es decir, que aquí ganen los que reparten más torta y medallas en las poblaciones, a mí no me interesa ese tipo de democracia. ¿Y eso quién lo Ahora, hace? ¿qué es lo que ¿Quién lo está queda? haciendo? O sea, yo veo cómo andan repartiendo torta y medallas aquí distintos candidatos, pues lo veo aquí en Concepción, pues. Y Candidatos premios que para ya el son, que bingo, son parlamentarios, que van a la reelección igual que usted. candidatos, algunos que son parlamentarios, otros que no son parlamentarios. Tenemos alcaldes haciendo asados, parrilladas, invitando a candidatos. Eso pasa aquí en Concepción, por lo menos. Me imagino que en el resto de Chile también está pasando. En Lo Barnechea, fiestocas con 180 millones, a las que llegan los candidatos. O sea, si es eso lo que queremos para Chile, yo por lo menos no quiero eso y me voy a jugar por entero. Ahora, yo creo que esto lo podemos sacar de aquí al 17 de septiembre. Queda la próxima semana que este proyecto se puede votar en el Senado y luego venir, ¿no es cierto?, con discusión inmediata, por ejemplo, a la Cámara de Diputados y por tanto podríamos tenerlo aprobado hacia el 17 de septiembre. Así que eso es posible hacerlo. Ya, o sea, va a haber brindis en la parada militar, de eso usted, van a estar todos sonrientes, tomando chicha en cacho. Los que, ¿Ah? los que estén en la parada militar en Santiago sonreirán allá. Los que estamos en regiones, en la parada militar, que el día anterior aquí, el 18, en regiones, obviamente. Oiga, diputado, bueno, otro tema vinculado siempre con lo mismo. Finalmente, Daniel Jadue es candidato al Parlamento, a diputado por el Distrito 9. Usted es compañero de lista, sabemos todo lo que ha pasado en torno a ese tema. ¿Cómo ve esta ratificación finalmente del Tribunal Electoral que le da luz verde a esa candidatura?
Bueno, yo he dado mi opinión pública, lo he dicho en los medios de comunicación, yo no era partidario de esa candidatura y dicho eso, al mismo tiempo he dicho también en otras oportunidades que dejemos que las instituciones funcionen y que tenemos que entonces acatar las decisiones institucionales. Aquí ha hablado el tribunal, se le ha dado luz verde a esa candidatura y bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder después, ¿no es cierto?, en los tribunales, donde se discuta el fondo de las acusaciones. Así que yo creo que esta es una situación que aún está por verse cuál va a ser su final, eso no es claro, pero obviamente ha sido ratificada esa candidatura. Yo tenía una opinión distinta, pero obviamente si digo que las instituciones tienen que funcionar y acatar, bueno, es lo que corresponde hoy día. Ya, pero este tema de Daniel Jadwe va a ser una piedra en el zapato para la candidata. Usted que lo hemos visto, la ha acompañado en este comienzo del recorrido por el país. O sea, ella tuvo una opinión, dijo en su minuto que ella hubiese preferido que se hubiese dedicado a su defensa jurídica, lo dijo con toda claridad frente a la opinión pública, pero obviamente si aquí hay una decisión distinta de la institución competente, lo que queda también es acatar eso, ¿te fijas? Más allá de la opinión que yo tenga. Y obviamente no es la elección presidencial de Chile si hay apoyo o no hay apoyo a Jadwe. La elección presidencial de Chile se juega en que los chilenos no quieren que los asesine el crimen organizado y quieren desarrollo económico, y a eso está abocado la candidatura de Janet Jara: enfrentar el crimen organizado, la delincuencia y un desarrollo económico que yo le agrego algo, que asegure paz social en el país. Hoy día, un tercio de los desempleados, Davor, son personas que tienen un título universitario, son jóvenes titulados en las universidades en la educación superior. Esa promesa que Chile hizo en los 90 y inicio de los 2000, que si tú estudiabas, te formabas, como lo ha hecho mucha gente, ibas a tener una mejor vida que la de tus papás. Hoy día esa promesa está en cuestión. Hoy día mucha gente joven, incluso que tiene trabajo, incluso que es profesional, el sueño, por ejemplo, de la casa propia es muchísimo más lejano que ese sueño que tuvieron en su minuto sus padres. Entonces, por eso el desarrollo económico también tiene que asegurar paz social y no frustración en los chilenos y chilenas. Ya, y a propósito de eso mismo, que es la alta cifra de desempleo en el país, ¿cuánta responsabilidad tiene la propia Janet Jara? Ella fue la última ministra del Trabajo del presidente Boric. O sea, se habló en un minuto de, ¿no es cierto?, de 141 empleos y bueno, la última cifra de línea habló de 72.000 empleos creados. ¿Te fijas? Entonces, Pero el desempleo uno está puede llegando tomar al las cifras. 10% en mujeres, pues no alcanza con esas cifras, no cuadran los números. No, por cierto, y por eso tenemos un desafío, y ese desafío es que Chile, para dar más empleo, tiene que tener más inversión, menos burocracia, y que obviamente una cosa que yo encuentro positiva, que se está diciendo poco, Davor, es que las distintas candidaturas presidenciales de las distintas visiones, hay más de la derecha, por cierto, pero distintas visiones, estamos conversando de la necesidad de enfrentar el crimen organizado, la delincuencia y propender al desarrollo económico. Y me parece que ese tipo de discurso, de unidad por lo menos hacia donde debiéramos caminar, hace mucho rato que no la teníamos, y en eso creo que hay un avance. Obviamente nadie quiere que la gente esté desempleada, pero hay que hacer un esfuerzo en mejorar la inversión, dar certezas para que haya inversión y también bajar la enorme burocracia que tenemos todavía en el país. A pesar del proyecto de permisología, sigue habiendo mucha burocracia y personas que están en el aparato público que tienen que tomar decisiones que no tienen las agallas y los pantalones para tomar las decisiones que corresponde tomar. Ya, y a propósito de los dichos del ministro de la Seguridad, el ministro Luis Cordero durante esta jornada, donde él dice que desde el punto de vista de la seguridad, el país lo recibieron en condiciones muy críticas, pero lo entregaron normalizado. ¿Usted coincide con ese diagnóstico que ha sido muy criticado además por José Antonio Kast esta tarde? O sea, no está normalizado. No Acá está en normalizado, Concepción, ya, no está no, normalizado el país. pero Davor, a ver si yo creo que han mejorado algunos números, pero hablemos de la sensación que tienen las personas y lo que está sucediendo hoy día. En la comuna de San Pedro de la Paz, ¿no es cierto?, comuna vecina de la conurbación acá en Concepción, en la diagonal Pedro Aguirre Cerda o en Avenida Pedro Aguirre Cerda, por un choque, un tipo que tenía prontuario policial baja armado y asesina a una mujer. Si a mí me quieren tratar de convencer que eso es lo normal, no. ¿Sabes cuántos asesinatos van en la región del Biobío el último año? Más de 60. Eso no es normalización.
Yo veo sí los esfuerzos que se han hecho, veo lo que el gobierno hizo y que se convenció el presidente Boric de lo que tenía en Arauco no era reivindicación de pueblo originario, era lisa y llanamente crimen organizado detrás del robo de madera y tráfico de drogas. Ahí ha habido un avance y vamos en la 64, digamos, renovación Sí. del estado de excepción. Yo veo que ha habido avances, pero que estamos normalizados frente al crimen organizado, a la violencia, al uso de armas por parte del narcotráfico, no, ahí todavía hay una tremenda tarea que avanzar y ese es un desafío para Janet Jara gobernando Chile o para cualquier otro que le toque gobernar. Bueno, es bien duro lo que dice usted, diputado, porque si la persona que está a cargo de la seguridad en el país, que es el ministro de la Seguridad, dice que el país está normalizado y usted tiene otra opinión, ¿qué queda para futuro? Es que no es duro, pues, Davos, porque a mí me han preguntado a veces como, claro, esto es como el chiste, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo, no? Pero Davos, nosotros hemos conversado muchas veces, yo a las cosas prefiero llamarlas por su nombre. No renuncio a mi capacidad reflexiva simplemente porque en un momento esté en un acuerdo con el gobierno o esté más en desacuerdo con el gobierno, pero yo no puedo decir que estoy en una situación de normalización o más normalidad cuando en la región donde yo vivo es el número de asesinatos que tenemos, cuando las bandas criminales están operando y tienen hoy día guerrillas o enfrentamientos por el control territorial. Eso es lo que está pasando en Concepción y creo que también pasa en la región metropolitana y seguramente en otros lugares del país. No puede estar normalizado cuando el crimen organizado hoy día está penetrando, corrompiendo nuestras instituciones. Entonces yo creo que no dejemos de mirar las cosas como son. Y Davor, solo para cerrar, yo cuando llegué al Parlamento en marzo del 2022, todo el mundo hablaba que en Arauco lo que había eran reivindicaciones de pueblos originarios y una cierta violencia rural. Bueno, en el mes de agosto, es decir, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses después de llegar yo al Parlamento, ya habíamos establecido en la Comisión de Investigadores Robo Madera que ahí operaba el crimen organizado, que detrás del robo madera que llegó a mover 100 millones de dólares en robo al año, 5.000 hectáreas, 72 parques O'Higgins de madera que se robaban, droga y los desarmes de autos, ¿no es cierto?, que se robaban en el Gran Concepción. Ahí recién vieron esto. Y esto, Davor, venía sucediendo desde 1997. Entonces yo siempre la pregunta que me he hecho es cómo los parlamentarios o el mundo político que estuvo antes que nosotros llegásemos o que yo llegase al Parlamento no vio lo que pasaba ahí. No, yo prefiero las cosas mirarlas de frente, enfrentarlas, no esconder la cabeza como el avestruz. Entonces, cuando a mí me quieren decir que estamos normalizados, no, no estamos normalizados. Hemos decidido enfrentar el crimen organizado, pero aún nos falta mucho para tener el control efectivamente en los territorios y que el Estado se imponga sobre el crimen organizado. Ya. ¿Y por qué el ministro entonces tendrá ese diagnóstico sobre la situación en materia de seguridad en el país? No tengo la respuesta de por qué él la tiene. Yo creo que él debiese dar. Probablemente si él mira la estadística, compara la baja, ¿no es cierto?, de crímenes a lo largo de todo el país, puede que en esos números a él le cuadre que hay una mejor condición que la que cuando él asumió ese cargo o cuando llegó el gobierno. O sea, si yo comparo el nivel de robo de madera, por ejemplo, para dar un ejemplo muy concreto de la violencia en Arauco y en la Araucanía, claramente que hoy día es menor que la que existía cuando este gobierno llegó. Pero fíjate lo que sucede a veces con un hecho. En Victoria, y nos aparecieron todas las imágenes que yo sí las pude ver, en Victoria un trabajador, ¿no es cierto?, fue asesinado a mansalva disparándole a la espalda. Yo vi las imágenes completas, no han aparecido en los medios aún de prensa esas imágenes. Y les disparan con subametralladora y con fusiles. Entonces, cuando a mí me quieren decir que estamos más normalizados, sí, del punto de vista de números probablemente han bajado algunos hechos delictuales, pero del punto de vista que el crimen organizado sigue existiendo, está, opera en territorio, o sino que el ministro Cordero y el Estado de Chile me diga si tiene en realidad la capacidad de entrar a Temucuicui y, ¿no es cierto?, apresar a los tipos que han cometido delito y que siguen viviendo ahí adentro. Si a mí me dicen que el Estado de Chile puede entrar con esa libertad a Temucuicui, fantástico, hemos avanzado a un mayor grado de normalidad. Pero hasta acá no he escuchado eso, no está sucediendo eso. ¿Es este el gran tema de la campaña? Usted que ha acompañado a Janet Jara en estos primeros días, en este despliegue, ¿es la seguridad el punto que probablemente va a definir por quién van a votar los chilenos? Es la seguridad
Porque lo que siento hoy día, y la gente te lo expresa, y se lo expresa bien a Janet Jara cuando estamos conversando, hoy día la gente tiene temor que la maten, si no es simplemente que te asalten, o que te hieran simplemente por quitarte el auto o un celular, que te ataquen, que te agredan físicamente. Eso es lo primero que surge. Y lo otro que surge es obviamente la necesidad del desarrollo económico, de tener pega, de tener empleo, de mucha gente joven que se acerca y que le da su apoyo a Janet Jara, pero que también al mismo tiempo le dice, yo quiero trabajar en lo que estudié, para lo que me formé, y que me paguen de acuerdo al título que tengo o a la formación académica que tengo, y no que me estén pagando 550 lucas, 600 lucas, cuando hoy día hice todo el esfuerzo económico por formarme. Yo eso lo escucho cuando estoy con ella, la apoyan, pero también la gente lo que está pidiéndole es, ¿no es cierto?, más esperanza y un futuro mejor que el que siente que hoy día está viviendo. Ya, ¿y hoy día en la campaña es tiempo de escuchar esas propuestas o es tiempo de atacarse entre los candidatos? ¿Qué es lo que rinde más hoy día en la calle? Escuchamos a Janet Jara hoy día que también criticaba a José Antonio Caz a propósito del chao préstamo, de toda la polémica que ha habido, que lo llamaba la reflexión. ¿Es allí donde ella ve el adversario? Pero no es una crítica llamar a la reflexión a alguien, no es una crítica, es decirle, mira, si tú dices que vas a decir chao préstamo, que es un acuerdo que tomó este gobierno con Chile Vamos, con la UDI, con Renovación Nacional y con Evópoli, para financiar ahora el mejoramiento de las pensiones de los actuales jubilados, que partió, ¿no es cierto?, el 1 de septiembre con los mayores de 82 años, subiendo 80.000 pesos de una vez, que claro, para alguien, para Caso, para mí que soy parlamentario, puede que 80 lucas sea nada, pero para un jubilado de 80 años, les va a tocar a partir de enero a los mayores de 75 años, 1.400.000 personas, 80 lucas es la receta del mes médica, es el pan del mes, es la mantequilla del mes, y lo quiero traducir de esa forma. Entonces, cuando él dice que va a decir chavo préstamo, entonces deja sin dinero efectivo para poder hacer ese mejoramiento de las pensiones. Y por eso le invito a una reflexión. Janet Jara no se pone a retar ni a denostar a Kast, lo llama a una reflexión. Si tú haces eso, que nos costó 12 años llegar a ese acuerdo, vas a desarmar la posibilidad de que 1.400.000 personas puedan tener un mejoramiento en sus pensiones. A mí me parece que eso no es una crítica, es un llamado a una reflexión. Imagínate, Davor, perdona, yo me extiendo en esto, pero imaginémonos que gana la derecha. Hagamos ese ejercicio. ¿Qué va a hacer la derecha si vota los propios acuerdos que ellos construyeron? ¿Con quién va a concordar? Yo le he dicho a muchos empresarios con los que me he juntado en este tiempo, a raíz, ¿no es cierto?, de la candidatura de Janet Jara, lo más probable, Davor, dada cómo se conformaron las listas parlamentarias, es que el próximo Parlamento esté tan empatado como está ahora, por ejemplo, la Cámara de Diputados. ¿Quién va a hacer el ejercicio de construir puentes? Yo voy a hacer ese ejercicio de construir puente y no ponerme en las trincheras para que no haya acuerdo. Pero no basta que solo lo hagamos nosotros, también la derecha y también Kast tiene que reflexionar eso. Aquí ni un partido por sí solo va a ser capaz de gobernar. Y yo siento que esa reflexión Kast hoy día no la está haciendo. Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara de Diputados, militante de la democracia cristiana, muchas gracias por esta entrevista. Que tenga un buen descanso. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Davor, de verdad, y que estés muy bien. Un abrazo grande. Chao, chao. Gracias, buenas noches, que le vaya muy bien.